Bien, hermanos, en nuestro mensaje pasado nosotros iniciamos el estudio de este breve libro de Ruth. Vimos en el capítulo 1 la tragedia, cómo la tragedia había llegado a la familia, a Noemí y su familia, cuando ellos decidieron por una necesidad económica moverse de la ciudad de Belén, que era en Israel, a Moab, una de las naciones más enemigas del pueblo de Dios. Y estando allá, el esposo de Noemí muere. Sus dos hijos se casan con dos moabitas llamadas Orfa y Ruth, pero sus dos hijos también mueren y Noemí se queda sola con sus dos nueras y se ve la necesidad de volver a Belén al oír que la situación había mejorado. Ella entonces en el camino trata de disuadir a sus dos nueras para que vuelvan a sus casas. Orfa acepta finalmente, pero Ruth se niega rotundamente, haciendo una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia, y que podemos leerlo en Ruth capítulo 1, versículo 16 al 17. Vayamos allí. Ruth capítulo 1, versículo 16 al 17. No insistas en que te deje o que deje de seguirte, le dice Ruth a Noemí, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Noemí entonces, junto con la moabita Ruth, llega a Belén, muestra su amargura por los infortunios que le acontecieron en Moab, pero el capítulo 1 concluye diciendo que ellas habían llegado al comienzo de la siega o cosecha de la cebada y que incluiría la cosecha de trigo. Y hermanos, es en ese contexto que yo quiero que veamos la historia del capítulo 2 que nuestro hermano pastor Dionis leyó, con el título de Una providencia esperanzadora. Una providencia esperanzadora. Y lo veremos bajo 4 encabezados: la llegada de Ruth al campo de Booz, el tratamiento de Booz con Ruth, y el reporte de Ruth a Noemí, y la reacción de Noemí ante el reporte de Ruth. Aunque todos los últimos encabezados tal vez lo veamos juntos. Y la idea general que estaremos desarrollando en este mensaje es que veremos cómo al llegar a Belén, en una situación desalentadora, vemos que hay circunstancias que se dan alrededor de Ruth que le traen esperanza a ella y a Noemí. Una esperanza que nos llevará a comprender que hay un Dios que guía cada detalle para el cumplimiento de sus propósitos redentores. Repito, vamos a ver una esperanza que se da que nos llevará a comprender cómo Dios guía cada detalle para el cumplimiento de sus propósitos redentores. Veamos en primer lugar la llegada de Ruth al campo de Booz. Dice el versículo 1, Noemí tenía un pariente de su marido, hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, que se llamaba Booz. O sea que se introduce aquí al personaje de Booz. La expresión hombre de mucha riqueza también puede ser traducida como hombre muy valiente y esforzado. De modo que no es solo el hecho de que era un hombre rico lo que se destaca de Booz, como veremos. Luego se nos dice que Ruth, ante la necesidad de provisión que tenían tanto ella como su suegra, porque recuerden, ellas regresaron de Moab a Belén sin nada, en pobreza. Y aprovechando que era tiempo de la cosecha, le pide permiso a Noemí para ir a recoger espigas. Versículo 2, Ruth le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Hermanos, en la ley de Moisés estaba contemplado que los trabajadores del campo, cuando estuvieran recogiendo de la cosecha, dejaran algo de los frutos que estaban recogiendo. Imagínate, recogiendo frutos, se caía, déjalo ahí. Para que personas en pobreza o inmigrantes sin trabajo pudieran beneficiarse de eso. Oigan eso, Deuteronomio 24:19 dice, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Entonces, es en ese contexto, ¿verdad?, de esa ley, que por eso Ruth le dice a Noemí, déjame ir a un campo cualquiera y recoger de lo que hay, de lo que se caiga en la tierra. O sea, aquí estamos hablando de una persona que era forastera y pobre. Ella fue a un campo y resulta que el campo que estaba donde fue a espigar pertenecía a Booz.
que era pariente del difunto esposo de Noemí. Dice el versículo 3, partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Y esto nos lleva, hermano, a nuestro segundo encabezado, que es tal vez el encabezado central aquí. El tratamiento de Booz con Ruth. Booz llega a aquel lugar y se introduce un saludo piadoso, versículo 4. O sea, él llega mientras sus trabajadores están ahí en el campo y dice él que él llegó y le dice a los segadores, el Señor sea con ustedes. Y ellos le responden que el Señor te bendiga. Y hermanos, esta forma de saludar nos dice algo. Nos dice que Booz era un hombre que reflejaba piedad, aún en la forma en que se relacionaba con sus trabajadores y aún estando en una nación apóstata que era la nación de Israel. Hermano, ahí en la nación de Israel casi toda esta gente eran impías también. Usted va al libro de Jueces y se da cuenta. Pero aquí vemos a un hombre piadoso, aún con sus trabajadores y aún en medio de esa nación. John Piper comenta, si deseamos conocer la relación de un hombre con Dios, es útil averiguar cuán empapado está del Señor en los detalles de la vida cotidiana. Es evidente que Booz era un hombre tan saturado de Dios que tanto su negocio de agricultura como sus relaciones con sus empleados estaban llenos del Señor. Y esto nos enseña algo a aquellos que tienen empleados por debajo. Nosotros sabemos que los que están en posición de autoridad deben esperar un buen rendimiento de parte de sus empleados, ¿verdad? Y deben, en ese sentido, exigir. Pero yo te pregunto, si tú tienes personas debajo de ti, ¿cómo es tu trato para con ellos? ¿Tú eres un jefe, un director gentil y afable? ¿O tú eres innecesariamente áspero? Porque, mi hermano, si tú eres creyente, la piedad debe reflejarse aún en la forma en que tú tratas a los que están por debajo de ti. ¿Cómo tú tratas a tus empleados? ¿Cómo tú tratas a la muchacha de servicio si es que tienes personas que te ayudan en la casa? ¿Cómo tú tratas al sereno? Porque si tú eres creyente, la piedad se va a reflejar en la forma en cómo tú lo tratas. Vos llegas a este campo, haces este saludo piadoso y ve a esta joven y pregunta acerca de ella. Versículo 5, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. O sea que vos conocías a Ruth, pero solamente de referencia, no la había visto personalmente. Y el siervo le explica la razón por la que Ruth estaba ahí. Versículo 7, ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Como dijimos, en la ley de Moisés se hacía provisión para que la gente pobre pudiera recoger lo que dejaban tras de sí los segadores. Y el siervo le dice a Booz la forma diligente en que Ruth ha estado aprovechando esa situación para recoger en el campo. Ella no estaba perdiendo el tiempo. Ella había estado trabajando sin parar desde temprano. Esta joven, pobre y extranjera. ¿Y qué hace Booz cuando ve esta condición? Booz muestra empatía para con ella. Y le dice en el versículo 8, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. O sea, aquí vemos, hermanos, una manifestación de ¿qué? De cuidado por Ruth y sus necesidades y por su preservación física inclusive. Ella le dice, mira, mantente donde están las criadas, síguelas a ella. Habla con los siervos y le dice, miren, no la molesten, porque, hermano, ustedes saben cómo se comportan muchas veces los hombres, ¿verdad? En contexto de trabajo, donde están varios hombres juntos y resulta que hay una mujer sola e indefensa. ¿Cómo se comportan? Muchas veces no se comportan bien. Y Paul le dice, yo le he dicho, no la molesten. Y no solamente eso, sino que le dice, mira, cuando ellos tomen agua, saquen agua del pozo, también tú puedes ir y beber de esa agua. Y hermano, eso que le está diciendo Booz no fue cualquier cosa. Dice Bloch, un comentarista, en un contexto cultural en donde normalmente los extranjeros
sacaban agua para los israelitas y las mujeres, en ese contexto, era que sacaban agua para los hombres. La autorización de Booz a Ruth para beber agua del agua que sus hombres habían sacado era algo sencillamente extraordinario. O sea, es una cosa impresionante lo que está diciendo Booz a una persona, hermano, que no tenía nada que ofrecerle. Nada que ofrecerle. Lo pone al revés, le dice, cuando ellos saquen, no, bebe tú del agua. O sea, es un trato preferencial, un trato extraordinario. Y dice Ruth, sorprendida con esta declaración, ella en humilde reverencia queda impactada con eso y le dice el versículo 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? ¿Y qué fue lo que tuviste en mí? ¿Qué fue lo que encontraste? Porque no hay nada. Y peor aún, yo ni de aquí soy moabita, que era una de las naciones más enemigas de Israel. Esa fue la reacción de Ruth, mis hermanos. Porque a diferencia del orgulloso, la persona humilde siempre es agradecida. Y Booz aprovecha esa actitud de agradecimiento de parte de Booz. Booz aprovecha esa actitud de agradecimiento de parte de Ruth para reconocer el acto de fe de Ruth. O sea, Ruth dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Y Booz reconoce el acto de fe de Ruth. Dice el versículo 11, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que tú antes ni conocías. O sea que ese acto de fe de Ruth la llevó, hermanos, no solo a dejar su familia y su tierra natal, sino a mudarse a un pueblo que no conocía. Ella nunca había estado en Israel antes. Y en esa época, ¿verdad? No había forma de que déjame entrar a internet para ver cuáles son las costumbres. No había nada de eso. Y ya mencionamos en el pasaje anterior las enemistades y aún las limitaciones y restricciones que la ley ponía para, en el caso de que un moabita viviera en Israel, en la adoración del Señor. Y aún sin mencionar, hermanos, el hecho de que en Israel había mucha gente malvada e idólatra. O sea, ella va a seguir al Dios de Noemí y va al pueblo de Noemí, que es el pueblo de Yahvé, pero resulta que la mayoría de los israelitas ni siquiera creían en ese mismo Yahvé. Eran duros de corazón y muchos de ellos eran idólatras también. Por eso Booz interpretó este acto como un acto extraordinario de fe en el Dios de Israel y la anima con palabras de esperanza. Le dice en el versículo 12 que el Señor recompense tu obra, le dice, y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas tú has venido a refugiarte. Lo que hizo Ruth no fue simplemente un cambio de localidad. Ella abandonó a sus antiguos dioses y vino a refugiarse, hablando metafóricamente, en las alas del Dios de Israel. Y esto es una expresión, hermanos, que luego se repetiría en algunos salmos. Así como muchas aves cubren a sus crías para cuidarlas y protegerlas del peligro, así ha hecho Dios con Ruth. Ruth, ¿qué hizo? Vino ante el Señor y el Señor la cubrió. Como dice el Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y eso fue lo que hizo Ruth con el Señor. Y mis hermanos, el Señor nos pone en diferentes circunstancias en la vida en la que solo la convicción de que estamos tomando la decisión correcta es lo que nos lleva a tomar un curso de acción. O sea, hay situaciones que uno tiene todo en contra, pero uno dice, no es por ahí. Y todo el mundo está en contra, es por ahí. ¿Por qué? Porque hay una convicción de que esa es la decisión correcta.
la decisión que agrada al Señor, aunque parezca desventajoso para nosotros. Pero son esos mismos momentos en los que nos podemos sentir solos, en los que podemos sentir, wow, todo el mundo está en contra, en la que vamos al Señor como una avecilla iría a las alas de su madre, sabiendo que no importa las consecuencias, ya que nos hemos refugiado en nuestro Dios. Dice de nuevo John Piper, Dios no es un empleador que busca empleados. Es un águila que busca personas que se refugien bajo sus alas. Wow. Él está buscando individuos que dejen padre, madre y patria o cualquier otra cosa que les podría impedir una vida de amor bajo las alas de Jesús. Eso es lo que busca Dios. Personas que tengan a Dios por encima de cualquier otra cosa del mundo, no importa lo querido que sea para ti, lo cercano. Hermanos, hay personas, hay hermanos, hay hermanas que han dejado o han rechazado oportunidades de noviazgo y de matrimonio. ¿Ustedes sabían eso? Hermanos y hermanas que han dejado o rechazado oportunidades de conocer un compañero y de posiblemente casarse. ¿Por qué? Por la condición espiritual en la que estaba ese candidato. Y prefirieron no seguir por ahí. Hay personas que han evitado negocios que podían dejarle un buen dinero porque sabían que eso implicaba que su integridad iba a ser afectada. ¿Sabían eso? Hay personas que han dejado pasar oportunidades para moverse de un sitio a otro cuando le iba a ir súper bien porque sabían que espiritualmente no le convenía. Y la gente es loco que está, que espiritualmente no le conviene. Y tú dejaste pasar esa oportunidad. Y tú dejaste pasar a ese muchacho tan buen mozo. A esa muchacha tan linda. Hermanos, eso hizo Ruth. Ruth dejó todo. Y por eso vos dice que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel. En otras palabras, Él deseaba que ella recibiera mucho más que lo que Él le estaba dando en ese momento. Que ella fuese recompensada por el Señor, que recibiera un pago completo de parte de Él. Hermanos, qué maravilloso es saber que aunque nosotros no nos merecemos nada, porque esto no es una transacción de que si yo hago, el Señor va a hacer. No nos merecemos nada, sin embargo, Dios soberanamente ha prometido recompensar las buenas obras que nosotros hacemos para su gloria y para el bien de los demás. Nosotros no merecemos nada, pero Él ha prometido recompensar esas obras. De una forma u otra, lo hará por amor a nosotros. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto. Oigan esto, Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos todavía aún. Dios no es injusto. Tú dejaste, padre o madre, tú dejaste ese negocio que no te convenía. Tú no te metiste en esa relación porque sabía lo que iba a implicar. Dios, mi hermana, mi hermano, no es injusto para olvidar lo que tú hiciste para la gloria de Dios. ¿Qué es aquello que tú has tenido que dejar por amor al nombre de Cristo? Mira, por grande que sea, recuerda la palabra de Marcos 10:29, que dice Cristo, en verdad le digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra. Ay, pero todo es felicidad. Nos dice ahí, junto con persecuciones. Pero vale la pena. Y dice Cristo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Tú has dejado muchas cosas por Cristo. Cristo te proveerá en esta vida y en el siglo venidero te dará la vida eterna. La respuesta de Ruth a este deseo de voz refleja de una vez más esa actitud humilde y respetuosa. Versículo 13. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque tú me has consolado
y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy ni siquiera como una de tus criadas. El comentarista Bloch lo expresa de una forma hermosa diciendo: como un polluelo asustado por la lluvia torrencial, Ruth ha salido de sus miedos y ha encontrado consuelo y seguridad bajo las alas de Dios. Esas alas se encarnan en la persona de Boaz. Y hermanos, impresionante la forma en que Boaz se comporta con Ruth, porque esa gracia no solamente terminó ahí, ya era mucho decirle: mira, ve al campo, recoge lo que sea, que nadie te moleste, toma agua. Al momento de comer, ella recibiría entonces un trato especial, a pesar de que se consideraba menos que la más humilde de todas las criadas de Boaz. Y piensen esto, hermano, o sea, aquí está esta mujer haciendo eso. ¿Qué le aportaba Ruth a Boaz en ese momento? ¿Qué beneficio? Pero estaba trabajando para él, no, ella estaba recogiendo espigas para llevársela. ¿Qué le aportaba Ruth a Boaz? Nada. Algo de pérdida, inclusive, se pudiera decir. Se estaba recogiendo las cosas que se caían de la cosecha. No le aportaba nada. Y a la hora de comer, versículo 14, Boaz le dice a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto con los segadores. Piensen en la escena. La más pobrecita, y para colmo extranjera. Me imagino, ¿verdad?, que hablando con ese acento que se nota, ¿verdad?, que cuando uno está hablando un idioma que no es de uno, se siente, ¿verdad?, y siente raro. Y ella está sentada ahí junto con los segadores y dice no solamente que lo sentó con los segadores, sino que Boaz, el jefe, le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. ¡Wow! Alguno dirá: pastor, parece que él estaba como enamorado de ella. Que por eso, y come, y tú te la comes, para que no pase hambre. Hermanos, nosotros no vemos ninguna indicación de eso en este momento. Nosotros lo que vemos aquí, hermanos, es una representación de cómo opera la gracia de Dios. Eso yo sí te puedo decir. Aquí hay una representación de cómo opera la gracia de Dios. Dios no solo nos recibe en el reino, a pesar de que no merecemos tanta bondad, sino que también nos da palabras de consuelo. Y hermano, nos invita a comer a su mesa. Y Él mismo nos da de comer de aquel alimento espiritual que ha de fortalecer nuestras almas, a pesar de que no hemos hecho nada para Él. Eso hace Dios con nosotros. Nos da de comer de ese alimento espiritual. Nos invita a la mesa, nos sirve hasta saciarnos. Y Ruth, hermano, decide seguir espigando. ¿Y qué hace Boaz? Boaz vuelve y le repite a los trabajadores que no la hagan sentir mal, sino que debían al revés, facilitar el trabajo. Versículo 15. Cuando ella se levantó a espigar, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüence. Pero ya se lo había dicho en la mañana, sí, pero usted sabe cómo es la gente, que recordárselo, ¿verdad? No la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. O sea, faciliten el trabajo y no la reprendan. Y fue así, mis hermanos, que Ruth, aprovechando estas circunstancias, se esforzó de una manera infatigable en espigar y desgranar lo que había espigado para poder suplir para sus necesidades y las necesidades de Noemí. Versículo 17, ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fueron como 22 litros de cebada. Y luego de concluir todo este arduo trabajo, entonces la narrativa gira en torno al regreso de Ruth a donde estaba viviendo con Noemí. Versículo 18. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Y hermanos, eso nos lleva en tercer y último lugar a ver la conversación entre Ruth y Noemí. Vimos cómo Ruth llega al campo, vimos el trato de Boaz para con Ruth. Finalmente veamos la conversación entre Ruth y Noemí. Yo había dicho al inicio 4 encabezados, pero realmente son 3. O sea que el tercer y cuarto lo hemos puesto como uno solo.
Noemí cuestiona a Ruth cuando ve que llega con todo esto y dice, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti, versículo 19. Y ella le informó a su suegra con quién había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí alaba a este hombre porque dijo, wow, pero este hombre mostró misericordia sobre mi familia, sobre los muertos y sobre los vivos. Dice versículo 20, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. O sea, fue bueno con nosotras dos, pero también fue buena con la memoria de su esposo que había fallecido, Elimelec. Y Noemí añade un comentario que aunque parece casual, sin embargo, hermanos, es central en la historia de Ruth. Noemí le dice, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Recuerden que mencionamos en el mensaje anterior, los que estaban aquí, cómo a través de la ley del levirato que existía en ese tiempo antiguo, cuando un hermano moría sin descendencia, el hermano más próximo debía de tomar como mujer a la viuda y así preservar el nombre y la memoria del difunto a través del nacimiento del primogénito. Esto es lo que se conocía como la figura del redentor. O sea que todo lo que fuera del fallecido entonces pasaba a este que era el redentor. Y esto podía aplicarse también a otros parientes cercanos, pero con menos rigurosidad que en el caso de los hermanos. Y hermanos, es muy probable obviamente que Noemí en ese contexto hiciera la conexión. Pero ven acá, y él hizo todo eso. Wow, pero él es pariente y muy cercano. Como wow. Ahí se le prendió el bombillo. Este hombre resultó que era muy bondadoso. Resultó que era uno de los parientes más cercanos. ¿Pudiera este hombre aceptar el hecho de ser el redentor? O sea, ser el redentor es, usted sabe, ¿verdad? Casarse con Ruth. Ruth le añade entonces a Noemí el cuidado que Booz tuvo con ella. Versículo 21. Además, él me dijo, debes de estar cerca de mi siervo hasta que hayan terminado toda mi cosecha. O sea, que no solamente esa bondad que le mostró Booz a Ruth fue por ese día. Él dice, no, todo esto que te estoy ofreciendo, mientras dura la cosecha, aprovecha, que la bondad sigue hacia adelante. En ese momento, hermanos, Noemí no le menciona nada a Ruth acerca de lo que pudiera implicar el hecho de que Booz sea un pariente muy cercano. Más bien le aconsejó a Ruth que aprovechara la oferta de Booz y se mantuviera en el campo bajo el cuidado de protección de los trabajadores. Versículo 22, Noemí le dijo a Ruth, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Quédate ahí, mantente ahí, que ahí tú tienes seguridad. Y Ruth, que vivía bajo la autoridad de su suegra, sigue la directriz. Versículo 23, así se quedó Ruth cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. O sea que, hermanos, día tras día, Ruth iba al campo recibiendo esa muestra de misericordia de Booz, día tras día, día tras día, día tras día. Ruth debió haber estado, según algunos comentaristas, entre 6 y 7 semanas, es decir, desde finales de abril hasta principios de junio, día tras día, yendo al campo y recibiendo esa muestra de misericordia de parte de Booz. Y al terminar dicha cosecha, ya entonces no habría razón de que Ruth fuera al campo. Ahora, hermanos, Noemí pudo comprobar que este pariente cercano, definitivamente que era un hombre bueno y piadoso. Y en ese sentido, Noemí no iba a dejar las cosas así. Se acabó la cosecha, ya terminó todo. Ella tendría entonces que hacerle una propuesta muy arriesgada a Ruth y que veremos en el próximo mensaje con la ayuda de Dios. Veremos en el próximo mensaje con la ayuda de Dios. Porque algunos quisieran que yo siga para adelante, pero no, tienen que tener paciencia. La próxima vez que toque, entonces veremos cómo sigue la historia. Pero hermanos, yo quiero concluir este mensaje con lo siguiente. Este encuentro entre Booz y Ruth que hemos estudiado, un autor lo resume de esta manera. El texto no ofrece, hasta el momento, ningún indicio de que hubiese una atracción romántica entre Booz y Ruth. Porque hay gente que dice, eso fue que él la vio y dijo,
Oye, pero no se ve mal. Hermano, el texto no dice eso. Ni tampoco que Ruth dijera, pero mira, ahí está mi futuro. Piadoso, prudente y pudiente. La 3P. Piadoso, pudiente, prudente y pudiente. Ahí no habla, hermanos, de ninguna de esas cosas. Dadas las barreras raciales y sociales que los separaban, a Ruth no se le habría pasado por la cabeza esa idea. Y no podía saber que él era el pariente de su difunto marido tampoco. En cuanto a Boaz, dice este autor, era simplemente un hombre bueno enviado por Dios para mostrar su favor a esta mujer. Las alas de Dios no solo reconfortan a los israelitas, sino que ofrecen protección incluso a los despreciados moabitas. Esta historia, hermano, nos recuerda, como ya indicamos, la manera en que ha operado la gracia de Dios para todos aquellos que somos cristianos. O sea, la idea, hermano, de esta historia no es, wow, qué historia de amor, qué telenovela. No, hermano, no. Este texto lo que debe llevarnos a ver cómo opera la gracia de Dios en los cristianos. Porque nosotros también estábamos en gran dificultad, necesitados que alguien tuviera compasión de nosotros, pero fuimos atraídos al campo del Señor. Increíble, hermanos. Fuimos atraídos al campo del Señor. Y Él no solamente nos recibió, sino que nos invitó a su mesa y nos dio el alimento que iba a fortalecer nuestras almas. Nos dio a Cristo mismo, que es el pan de vida. Fuimos saciados por ese pan y ahora tenemos vida abundante por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Dice Cristo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. Hemos renunciado a nuestros antiguos dioses. Hemos dejado todo aquello que sea un impedimento para seguir a Cristo. Servimos solamente al Dios Trino. Y como Ruth decimos que no merecemos tanta gracia, pero la recibimos por la fe y nos gozamos en ella, mis hermanos. Nos gozamos en la gracia de Dios. Esa gracia y ese ejemplo de Boaz y Ruth, hermanos, tiene cosas que enseñarnos, pero yo quiero señalar que esta gracia debe de movernos, y ese ejemplo, a aprender a tener misericordia y compasión de los necesitados. Hermanos, esta historia debe enseñarnos a tener misericordia y compasión de los necesitados. No importa su condición étnica. Lo que pasa es que es de este país, es de tal país. No, lo que pasa es que es de este otro país. Cada país tiene la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? Ciertos países en los cuales puede haber prejuicios. Y sabemos, hermanos, que hay situaciones, países deben de buscar orden. Pero, hermanos, más allá de eso, tenemos que tener misericordia y compasión de los necesitados, aunque sean haitianos. Aunque sea lo que sea, debemos tener misericordia de aquellos que están necesitados. No importa su condición étnica, no importa su raza, no importa su sexo. Cristo tuvo compasión de los más vulnerables, de los enfermos, de las viudas, de los extranjeros. Nuestra preocupación debe ser mostrar compasión de las necesidades de otros y mostrar compasión no solo proveyendo de necesidades espirituales, sino también de necesidades materiales. Porque dice Proverbios 19:17 que el que se apiada del pobre le presta al Señor. O sea, piensen eso. O sea, usted ayuda a un pobre. Dios dice, eso es como que yo te estoy pidiendo prestado y tú me estás prestando. Mira, David, préstame 500 pesos. O sea, Dios diciéndolo. ¿Qué tú le vas a decir al Señor? No, pero ten la cartera entera, Señor. El que se apiada del pobre le presta al Señor y Él lo recompensará por esa buena obra. Acordémonos de los más vulnerables, de los más necesitados. Recordemos la gracia de Dios. Y para terminar, Cristo mismo dice, Mateo 8:11, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vendrán muchos de todos los lugares
de todos los países, de todas las condiciones sociales, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, los que decían que eran parte del pueblo, pero que no había realmente una transformación en el corazón, serán arrojados a las tinieblas de afuera, serán sacados de la mesa, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Si tú estás aquí necesitado de esa gracia del Señor, no pierdas el tiempo ni la oportunidad. Reconoce tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que seas saciado de su abundancia en esta vida presente y en la vida venidera. Mis hermanos, es mi anhelo, y mi amigo, es mi anhelo que tú seas de esos muchos que se sentarán a comer en esa mesa en el reino de los cielos, y no de aquellos que serán excluidos y arrojados a las tinieblas de afuera, donde solo habrá llanto y crujir de dientes. No desprecies la invitación que te hace Dios mismo hoy, por medio de su palabra, a que vengas y comas a su mesa, alimentándote de Cristo por la fe para vida eterna.